Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Damos gloria a Dios por el privilegio que nos da de estar en su casa una vez más. Hemos cantado a nuestro Señor. Hemos también participado de la Santa Cena y qué bueno que también tenemos la oportunidad de estar bajo el sonido de su palabra. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Vamos a ir, hermanos, al Antiguo Testamento para continuar con nuestra serie en el libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel y vamos a estudiar en la mañana de hoy el capítulo número 2. Y como usted puede ver en su pantalla, el sermón de la mañana de hoy tiene por título una frase que aparece en el capítulo: el Dios que revela los misterios. Daniel capítulo 2. Yo debo confesar que la preparación de este sermón ha sido todo un reto, porque como usted va a ver es un texto bastante extenso y desde ahora yo les animo a que usted no se quede con lo poco que yo pueda decir en la mañana de hoy desde el púlpito, sino que en su casa usted pueda leerlo otra vez, tomar un comentario y estudiarlo también, porque el contenido que hay aquí es mucho más profundo de lo que yo pueda explicar desde aquí. Ahora sí le digo, nosotros estamos frente a uno de los textos más impresionantes de las Escrituras. Impresionante, el capítulo 2 del libro de Daniel. Así que vamos a estudiar este capítulo. Es un texto extenso. Yo voy a leer simplemente unos versículos para comenzar y el resto lo vamos a ir viendo en el transcurso del sermón. Yo voy a leer más o menos en la mitad del capítulo, en el versículo 26. Daniel capítulo 2, versículo 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta mañana. Señor, te agradecemos profundamente la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. Con reverencia, Señor, nos acercamos a ti, reconociendo nuestras limitaciones. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a entender tu palabra. Y que utilice al predicador únicamente como un instrumento para hablar a tu iglesia que se reúne en este día. Y que al mismo tiempo ponga en nosotros la disposición de aplicar cada día de nuestra vida las enseñanzas que podamos extraer de este maravilloso capítulo del libro de Daniel. Quita cualquier distracción, Señor, de nosotros, tanto del predicador como de los que escuchan. Que podamos estar concentrados en tu palabra solamente. Dirígenos en este
tiempo de exposición a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sin duda alguna, amados hermanos, una de las características de la época que nos ha tocado vivir es el gran avance de la tecnología. Hoy en día existen máquinas para todo. Cada día se inventan cosas nuevas. Y una de las cosas que al ser humano le gustaría inventar, pero que aún no se ha podido y no se va a poder porque es imposible, es una máquina que nos permita viajar en el tiempo. ¿Usted se imagina que tuviéramos una máquina que nos permita viajar a cualquier época? Nosotros hemos visto muchísimas películas que muestran cómo sería viajar en el tiempo. ¿Usted se imagina, hermano, que pudiéramos tener una máquina así? Yo estoy seguro que si tuviéramos una máquina del tiempo, al lugar al que primero iríamos es ¿a dónde? Al futuro. Al futuro. Al ser humano en general le da curiosidad por saber, o mejor dicho, le preocupa más bien, cómo será su futuro. Tenemos siempre una preocupación de cómo será nuestro futuro. ¿Tendremos un futuro próspero? ¿Seré rico algún día? Algunos dirán o le preocupará, ¿podré irme para Nueva York algún día? ¿Algún día yo tendré visa? ¿Con quién me casaré? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cómo será mi futuro? ¿Quién será el próximo presidente de nuestro país? ¿A qué edad me voy a morir? A muchos nos preocupa cómo será nuestro futuro. Pero hermano, aunque el futuro para nosotros es desconocido, una de las verdades que las Escrituras nos dejan más claramente es que nuestro Señor conoce todo lo que va a pasar. Y Él lo conoce no solamente porque Él es omnisciente, sino también porque Él dirige y determina cada evento de la historia de los seres humanos. Por eso A.W. Tozer decía que Dios conoce el final desde el principio. La Confesión de Fe de Westminster dice: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, Dios ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y eso es así, Dios ordena, Él determina. Y ese es uno de los temas principales en el libro de Daniel, que nosotros veremos muy claramente en el día de hoy, en este capítulo 2. Este es uno de los capítulos más impresionantes de las Escrituras. Un capítulo que contiene una de las profecías más extraordinarias. Dios, en este capítulo vamos a ver que a través de un sueño que tuvo el gran Nabucodonosor, mostró cómo sería el futuro. Al rey Nabucodonosor le preocupaba cómo sería su futuro, qué pasaría con él y el futuro de su nación, de su imperio también. Y el Señor le daría respuesta a través de un sueño que él tuvo. Este sueño de Nabucodonosor, que para él era un misterio, como se describe en el capítulo, fue una revelación de Dios para Dios mostrar que el rumbo de la humanidad estaba en sus manos y no en las manos de ningún rey de este mundo. Y nosotros, hermanos, al ver este sueño y la interpretación en esta mañana y cómo se va cumpliendo cada cosa que Dios dijo que sucedería, lo único que podemos hacer, hermanos, es reconocer que nuestro Dios es el Dios verdadero y que nosotros debemos depositar toda nuestra confianza en Él porque su palabra es fiel. Su palabra es fiel. Y para el estudio de este capítulo, en esta mañana, vamos a dividir el texto prácticamente por la mitad para ver dos cosas. En primer lugar, vamos a ver el dilema que tuvo Nabucodonosor con el sueño, un sueño que nadie podía interpretar. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, cómo Dios mostraría la respuesta a ese sueño. Ahí están. Entonces tenemos dos grandes encabezados para el bosquejo de la mañana de hoy. En primer lugar, entonces,
un misterio por resolver, el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo Dios revela el misterio, al Dios que revela los misterios en la segunda mitad del capítulo. Entonces, en primer lugar, nuestro primer gran encabezado, el misterio por resolver. El misterio por resolver. Versículo 1. El texto comienza diciendo, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Daniel 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Fíjense bien, el autor nos ubica en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, pero realmente era el tercer año. Lo que sucede es que los babilonios consideraban el primer año de un rey como el año de su ascensión. Usted ve, era como el año donde el rey tomaba posesión. Y a partir entonces de ese primer año ellos comenzaban a contar los años de su reino. Así que ya habían pasado realmente 3 años. 3 años. Ya habían pasado los 3 años de entrenamiento de Daniel que vimos en el capítulo 1. Recuerde que Daniel fue llevado a Babilonia junto con un grupo de jóvenes y fue a la Universidad de Babilonia donde lo iban a adoctrinar, donde lo iban a babilonizar por 3 años. Le cambiaron el nombre, le enseñaron toda clase de ciencias. Querían enseñarle la costumbre de Babilonia. 3 años. Ya habían pasado esos 3 años. Y el versículo 17 del capítulo 1, al final de esos 3 años, dice, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, dice el capítulo 1, versículo 17. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así termina el capítulo 1. Y este dato es importante para lo que nosotros vamos a ver ahora en el capítulo 2. Y si Daniel llegó a Babilonia con más o menos 14 o 15 años, aquí en el capítulo 2, Daniel tendría como 18 años más o menos. El hecho es que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño que lo dejó perturbado, lo dejó perplejo. El versículo 1 dice sueños en plural. Nabucodonosor tuvo sueños, lo que significa que lo soñó más de una vez. El rey quedó impresionado. Tuvo un sueño que lo dejó turbado, lo dejó intranquilo. Y dice el versículo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Todos esos adivinos, todos esos sabios, astrólogos, magos, encantadores, brujos, hechiceros, toda esa gente se presentaron delante del rey para ayudar al rey porque el rey estaba turbado con el sueño que tuvo. Y el rey, ellos se presentan y el rey le dice, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado. No, rey, no hay problema. No hay problema. Cuéntenos usted el sueño y nosotros le diremos la interpretación. De eso es que nosotros vivimos, de revelar sueños. Pero ahora hay un pequeño problema, hermano. Aquí es que la cosa se pone un poquito difícil. Al rey se le olvidó el sueño. Hay un solo problemita, dice Nabucodonosor. A mí se me olvidó el sueño. De manera que yo quiero que ustedes me digan qué fue lo que yo me soñé y lo que eso significa. Quiero que me digan el sueño mío y la interpretación de ese sueño. Versículo 5. El asunto lo olvidé, dice Nabucodonosor. Si no me mostráis, y aquí es cuando la cosa se pone peligrosa, porque Nabucodonosor arrancó con una amenaza de muerte de una vez. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Y eso no era una metáfora, hermanos. Literalmente,
El rey estaba diciendo que los iba a desmembrar, que es lo que significa la palabra en el original. Nabucodonosor los iba a volver pedacitos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares, su familia también. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Los voy a premiar. Si no me dicen el sueño, si no me dicen lo que yo me soñé y lo que eso significa, muerto. Pero si me dicen lo que yo me soñé y el significado del sueño, pues yo le voy a dar favores, los voy a premiar. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y ellos insistían y le decían, rey, que está difícil así. Porque una cosa es que usted nos diga lo que usted se soñó. Y nosotros, aunque sea, como decimos en buen dominicano, tirando patada voladora, le podemos decir lo que eso significa. Pero usted no está pidiendo que le digamos también lo que usted se soñó. Ellos insistían, díganos usted el sueño y nosotros le diremos la interpretación. Algunos entienden que el rey Nabucodonosor realmente no olvidó el sueño, sino que los estaba poniendo a prueba porque él dudaba de estos magos. Él los estaba poniendo a pruebas. Es como algunos entienden que Nabucodonosor lo que le está diciendo es, si ustedes son adivinos de verdad, díganme lo que yo me soñé y lo que eso significa. Pero hermanos, ya sea una prueba o no, el rey le dijo una vez más que si no le decían el sueño y la interpretación, morirían. Y esto muestra un poco de lo despiadado y cruel que era Nabucodonosor, un rey perverso. Hermanos, esto que el rey estaba pidiendo, usted y yo sabemos que era imposible. Y en el versículo 10, estos sabios se lo dicen al rey, versículo 10, los caldeos respondieron delante del rey, le dijeron básicamente 4 cosas. Primero, esto es humanamente imposible, dice el texto, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, en segundo lugar, esto no tiene precedente. Nadie, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Señor rey, es que usted está pidiendo algo que nadie nunca ha pedido. Es difícil, en tercer lugar, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Esto es imposible. Pero en cuarto lugar, miren lo que dicen los caldeos aquí. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Esto solamente lo puede resolver alguien superior al ser humano. Alguien con una capacidad y una inteligencia más allá de la inteligencia de un ser humano. Y eso es lo que va a pasar más adelante. Es entonces, hermanos, cuando el rey lleno de ira, un rey perverso y despiadado como lo era Nabucodonosor, enfurecido, dice el texto que mandó a matar a todos los sabios de Babilonia, a todos, no solamente a ellos que estaban ahí. El rey se incomodó y dijo, manden a buscar a todos los sabios que hay en Babilonia y me lo matan a todos. Y salieron a buscar, dice el texto, a todos los sabios que habían en la ciudad. Y es aquí entonces cuando entran a la escena Daniel y sus amigos. Ya Daniel y sus amigos eran contados como sabios. Dios los había capacitado, les había dado inteligencia. Y cuando ellos se presentaron ante Nabucodonosor en el capítulo 1, Nabucodonosor los encontró más sabios que a todos los jóvenes. Y estos jóvenes con apenas 17, 18 años, eran sabios, eran considerados como sabios. Pero aquí salen a buscar a todos los sabios, hermanos, y estos jóvenes, sin saber ni siquiera por qué, fueron a buscarlos para matarlos. De un momento a otro, estos jóvenes que seguro estaban tranquilos en su casa leyendo algún libro, fueron a buscarlo para matarlos. Ahora la vida de ellos también corría peligro. Pero vea usted en el texto la reacción de Daniel, versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, que era el capitán de la guardia del rey,
que había salido para matar a los sabios de Babilonia, habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Fíjense usted en la reacción de Daniel, hermano. Hay dos cosas aquí que se pueden destacar de la reacción de Daniel brevemente. Fíjense que el texto dice que Daniel eligió bien sus palabras. Es interesante la palabra que en nuestra traducción dice que habló prudentemente. Me llamó mucho la atención cuando lo estudiaba porque los expertos en el lenguaje original dicen que esa palabra prudentemente se usaba en el original para referirse a algo que es agradable al paladar. Daniel habló de una manera que Arioc, que es el capitán de la guardia, le gustó cómo Daniel habló. Le gustó, mira, este muchacho habló bien, habló decentemente, habló con respeto. Daniel eligió bien sus palabras, pero en segundo lugar, lo segundo que me llama la atención es que Daniel no se está volviendo loco. A él lo fueron a buscar para matarlo, pero Daniel está tranquilo. Aunque su vida estaba en peligro, Daniel está calmado. Daniel no pierde la cabeza. Hermanos, he aquí un hombre cuya fe en Dios le permite actuar con cordura. Con cordura. Daniel preguntó muy calmadamente: ¿pero y qué es lo que pasa? ¿Cómo que el rey mandó a matar a todos los sabios de Babilonia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el rey se comporta de esta manera? Entonces Arioc le explica a Daniel cuál es la situación y dice el texto que Daniel le pidió tiempo. Dame un tiempito para yo resolver esto. Vamos a buscarle la vuelta. Dice el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel pidió tiempo, pero ¿qué hizo Daniel en ese tiempo? ¿Se mandó corriendo? ¿Huyó? ¿Qué hizo Daniel? ¿Planear una estrategia para escapar? ¿Buscar dónde esconderse? No, nada de eso, hermano. Lea conmigo el versículo 17. Luego que Daniel pidió tiempo, dice el texto, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Daniel fue a donde sus amigos, se juntó con ellos. ¿Para qué? Versículo 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Oh, amado hermano, mire lo que hizo Daniel. Mire lo que hizo Daniel. Fue a donde sus amigos para orar. Para orar. Se reunió con sus amigos para orar. Muchachos, vengan. Tenemos un problema. Hay una situación con el rey. Vamos a orar. Vamos a orar. Hermano, Daniel hizo exactamente lo que hay que hacer cuando se presentan dificultades. Orar. Orar. Pedirle ayuda a aquel que todo lo puede solucionar. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Fue con sus amigos, con sus hermanos en la fe para orar. Hermanos, nosotros también necesitamos amigos así. Amigos como los de Daniel. Amigos de oración. Amigos con quienes expresemos nuestras preocupaciones. Amigos piadosos. Amigos con quienes nos juntemos para orar por aquellas cosas que nos afectan. Daniel y sus amigos, hermanos, estaban convencidos que solamente el Señor podía ayudarles. Y por eso necesitaban orar.
La iglesia, hermano, también necesita entender esto. La iglesia necesita entender que ninguna situación por la que pasemos puede resolverse sin orar. Sin orar. Ellos se reunieron, ellos iban a orar, pero mira lo que dice el texto, para que Dios tuviese misericordia. Para que Dios tuviese misericordia. Señor, ten misericordia de tus hijos. Así era como ellos iban a orar. Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Como decía el salmista, que la misericordia de Dios es mejor que la vida, decía el salmista en el Salmo 63. Señor, ayúdanos, porque para siempre son tus misericordias. Ellos iban a orar para que Dios tuviese misericordia. Y el texto nos muestra que Dios tuvo misericordia. Dios mostró su misericordia. Dice el texto que el Señor le mostró a Daniel el sueño que tuvo el rey y su interpretación. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Dios respondió, hermano, a la oración de sus hijos. Dios tuvo misericordia de estos muchachos. Y mira lo que dice el texto ahora. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Hermanos, y aquí está una oración impresionante. Si Daniel y sus amigos estaban orando para que Dios les ayudara, ahora que Dios les ayuda, Daniel adora al Señor. Versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Fíjense la oración de Daniel. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel está adorando a Dios aquí. Es Dios el que revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Señor, solo tú mereces adoración. Tuviste misericordia de tus hijos. Hermanos, Daniel bendijo el nombre de Dios. Bendito sea Dios, está diciendo Daniel. Proclamó Daniel con sus labios que nuestro Dios es digno de adoración, hermanos. El Señor es poderoso, está diciendo Daniel. Él es el dueño de todo y su sabiduría es infinita. Dios ha mostrado la respuesta del sueño del rey. Y dice Daniel, Él revela lo profundo y lo escondido. Lo que nadie se sabe, en otras palabras, Dios se lo sabe. Él es todo sabio. Él está en control, dice Daniel. Él es soberano y solamente Él merece adoración. Dios ha revelado el misterio. Impresionante la oración de Daniel aquí. Y esta oración de Daniel, hermanos, está llena de referencias bíblicas. Usted puede agarrar una concordancia y se va a dar cuenta de todas las referencias bíblicas que hay aquí, sobre todo del libro de Job, pero también del libro de los Salmos. Daniel adora a Dios aquí y le da gracias. Después de esto, dice el texto que Daniel pidió estar delante del rey, porque Dios ha resuelto el misterio. Y así llegamos a nuestro segundo encabezado de nuestro texto. Ya vimos el misterio por resolver. Ahora vamos a ver cómo Dios revela el misterio, el Dios que revela los misterios, como dice el texto, literalmente. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Oye lo que dice, he hallado. Arioc se está dando crédito también, porque el ser humano siempre quiere reconocimiento. Señor rey, resolví el problema. Encontré a un muchacho
que lo puede ayudar, un hombre que dará al rey la interpretación. Pero nosotros sabemos que ni siquiera es Daniel el que va a dar la interpretación, es Dios el que está mostrando la respuesta aquí. Y Arioc no encontró a Daniel, Daniel lo encontró a él. Pero el hecho es que Daniel se presenta delante del rey. Hermanos, si llegamos a los versículos que nosotros leímos al principio. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Ahí está Daniel delante de Nabucodonosor. Y el rey le pregunta, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No. Yo no puedo. Ningún ser humano puede, señor rey. Ningún ser humano puede. Pero hay un Dios que sí puede. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden declarar al rey. Lo que usted está pidiendo es una imposibilidad. Pero hay un Dios en los cielos, el cual es el Dios verdadero, el cual revela los misterios, dice Daniel. Y él, ese Dios, no yo, ese Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días. Hermano, fíjese bien, Daniel no quiere que bajo ninguna circunstancia las miradas queden puestas sobre él, sino sobre Dios. Es Dios el protagonista principal. Y él lo vuelve a repetir una y otra vez. En el versículo 30 de nuevo, dice Daniel, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Yo no soy mejor que nadie. Yo no tengo ninguna capacidad para resolver este misterio. No soy yo el que está dando la respuesta, no soy yo el protagonista de esta historia. Versículo 45, al final dice, el gran Dios, ese gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. Y dice Daniel, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. No soy yo el protagonista aquí. Daniel tiene claro, hermanos, quién debía llevarse todo el crédito aquí. Daniel está diciendo, yo no soy el importante aquí, sino el Señor. Si esto se va a resolver, no es por mí, no es por mí. Es Dios el que ha tenido misericordia y el que ha mostrado la respuesta a lo que el rey está pidiendo. Y esto me recuerda un poco a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? Le preguntaron a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista entendía que él no era el importante, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aquel es el importante, no yo. Hermanos, si nosotros de aquí aprendemos una gran lección, nosotros debemos aprender eso también. Que si el Señor en su gracia, así como hizo con Daniel, decide usarnos, a Él que sea la gloria. A Él sea la gloria y solo a Él. Dios debe llevarse todos los reconocimientos. Dios. Él es el importante. Si algo nosotros podemos hacer, es gracias a Él. Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos da la capacidad, nos da su Espíritu Santo, nos sostiene. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que buscar reconocimiento para nosotros? No. La gloria sea de Dios, solamente para Él. Nosotros solo somos miserables pecadores que no merecemos nada. Nada. Miserables pecadores que sin Él nada somos. A Dios sea la gloria para siempre, como dice el salmista, y no a nosotros. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y eso es lo que Daniel está haciendo aquí. Es Dios el protagonista de esto, no yo. En el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios.
y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, y fíjese esta frase que sigue ahora, lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios ha mostrado lo que va a pasar en los postreros días. Y esta frase es importante, amados hermanos. El sueño que tuvo Nabucodonosor es una profecía que abarca un periodo muy amplio. Dios le hizo ver este sueño para mostrar eventos que vendrían en el futuro, que van más allá del propio Nabucodonosor y de su reino. Esta frase que aparece aquí al final del versículo 28, los postreros días, aparece en otras partes de las Escrituras, como por ejemplo Hebreos capítulo 1, un texto que conocemos bien, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice el autor a los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera, hermanos, que este sueño de Nabucodonosor tiene que ver en el futuro con el Mesías y su reino. Es Cristo la figura central del sueño de Nabucodonosor. Es Cristo la figura central de este sueño, como vamos a ver en un momento. ¿Y por cuál fue el sueño que tuvo el rey? Léalo conmigo en su Biblia, versículo 31. Aquí está Daniel. Daniel le va a decir, acuérdense que al rey se le olvidó el sueño. Él no se acuerda. Pero Daniel va ante él con el sueño y con el significado del sueño. ¿Qué fue lo que se soñó el rey? Versículo 31. Aquí va Daniel a contarle. Dice Daniel, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Aquí va el sueño. Una gran imagen. Y esa palabra también se puede traducir como estatua. Nabucodonosor se soñó con una estatua. Y esta imagen, esta estatua, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, es decir, muy brillante, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¡Wow! ¡Qué sueño este! ¿Eh? Una estatua gigante, muy brillante, con un aspecto terrible. Y esa palabra terrible quiere decir que infundía terror cuando la miraba. Era algo intimidante esta estatua. Ahora, esta estatua, vemos en el sueño que estaba compuesta de distintos materiales. Dice el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, este sueño un poco extraño, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen, esta piedra hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del viento, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. ¡Wow! Esta piedra acabó con la estatua, en pocas palabras. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Un sueño un poco extraño, con razón el rey estaba turbado, no entendía. Una estatua gigante, muy brillante, compuesta de todos estos materiales, entonces una piedra cortada no con mano, rompió esta estatua y
esa piedra se convirtió en un monte que llena la tierra. Pero ¿y qué es lo que esto significa? Con razón el rey estaba turbado, intranquilo. Este sueño no es normal. Pero hermano, como podemos ver, este sueño incluía dos elementos principales. Fíjese bien, una estatua, como acabamos de decir, y una piedra. Una estatua gigante, muy brillante, que infundía terror. Cabeza de oro, pecho y brazo de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro cocido. Esta era la estatua. Pero vemos en el sueño que la estatua fue golpeada por una piedra en los pies, de tal manera que la estatua fue desmenuzada, dice el texto. Y esa palabra literalmente lo que significa es triturada. Es decir, la estatua fue hecha polvo de tal manera que al final del sueño el viento se llevó lo que quedaba sin dejar rastro alguno. Y dice el texto que esta piedra no fue cortada no con mano. Es decir, que esta era una piedra y su origen no era humano. Eso es lo que significa. Una piedra con un poder extraordinario, y al final esta piedra se convirtió en un gran monte que llenó la tierra. ¡Wow! ¡Qué sueño este! Este fue el sueño que tuvo al rey intranquilo, que no podía dormir de nuevo, pensando en lo que esto significaba. Un sueño poco común, pero Dios, hermanos, por medio del profeta Daniel, al interpretarlo, mostraría a Dios una de las profecías más asombrosas de las Escrituras. Hermanos, y el cumplimiento de esta profecía, el cumplimiento de lo que Daniel va a decir a continuación, ha sido tan perfecto en la historia, que muchos han llegado a pensar que el libro de Daniel se escribió después, que se escribió reciente. Para muchos es imposible pensar que lo que Daniel va a decir ahora se escribió cientos de años antes. Muchos dicen, tú estás loco, eso se escribió ahorita. ¿Cómo puede ser que lo que Daniel va a interpretar de este sueño se haya cumplido tan perfectamente? Mi amado hermano, y ahí está lo genial. Eso es lo impresionante para nosotros. Esa es una de las señales de que nosotros podemos confiar en las Escrituras. Esa es una de las evidencias más grandes de que la Biblia es la palabra de Dios y que ella es infalible y de que nuestro Dios es fiel. Vea conmigo la interpretación de este sueño y vuelvo y le digo, como le dije al principio, esto va mucho más allá de lo poco que yo pueda decir. Llegue a su casa, hermano, coja un comentario y lea un poquito de este sueño de Daniel y usted se va a impresionar cómo se fue cumpliendo cada cosa que este sueño decía. Pero para entender este sueño, hermanos, la palabra clave es la palabra reino. Reino. Que se repite en este texto más de 10 veces, la palabra reino. Lo que Dios reveló a Nabucodonosor, hermano, tenía que ver con su propio reino, pero también con otros reinos que vendrían después, pero sobre todo de un reino que vendría para permanecer para siempre. Hay un reino aquí que va a durar para siempre. Daniel le va a dar la interpretación al rey y Daniel va punto por punto. Impresionante. Paso por paso. Vamos entendiendo, rey. Ya yo te dije lo que tú te soñaste. Ahora escucha bien lo que significa cada cosa. La estatua está compuesta de distintos materiales que representan esos distintos reinos que iban a venir. Escucha esto, Nabucodonosor, que esto es importante. Hermanos, y obviamente Daniel al interpretar el texto, Daniel no dice el texto los nombres de esos reinos, ni cuándo iban a venir, ni cuánto iban a durar. Daniel no lo dice. Pero cuando nosotros tomamos las Escrituras y nos fajamos a estudiar los libros de la Biblia que se escribieron después,
Pero mejor aún, usted agarra una enciclopedia, usted va a internet, se entra a Wikipedia, agarra un libro de historia secular, de eso que dan en las escuelas, de historia universal, y usted podrá darse cuenta de cómo se fue cumpliendo esto tan perfectamente. Nosotros podemos comprobar con la historia secular el cumplimiento de esta profecía. Entonces Daniel va paso por paso. Primero, dice Daniel, el primer reino que tenemos aquí es el reino tuyo, Nabucodonosor. El reino de Babilonia, que es presentado en el sueño, en la estatua, ¿verdad? Por la cabeza de oro. Se presenta en la estatua como un reino fuerte, la cabeza de oro. Hermanos, si Nabucodonosor era el rey más poderoso de la época. De hecho, Daniel le llama a Nabucodonosor y le dice, tú eres rey de reyes, a Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey más poderoso. Babilonia era el imperio más grande del mundo en ese momento. Pero tú eres rey de reyes, tú eres rey poderoso y eres el rey de este imperio de Babilonia porque Dios lo ha permitido. Daniel se lo deja claro. Porque Dios te puso ahí, versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. Dios es el protagonista, Nabucodonosor, no te olvides de eso. Él te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él, Dios, los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro en el sueño. Dios te ha permitido ser un rey poderoso. Si tú eres rey poderoso, no es por tu astucia, no es por tu fuerza militar, mucho menos por tus dioses, porque son dioses falsos, sino porque el Dios del cielo te ha puesto ahí. Él es el que dirige la historia. Y ese Dios va colocando cada rey, cada gobernante en la historia de la humanidad. Ese Dios. Esta es su historia. Esta historia se trata de Dios. Pero luego en el versículo 39, Daniel menciona dos reinos que iban a venir. No nos da muchos detalles. Versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y esa es la parte de plata de la estatua. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Hermanos, y tanto la historia bíblica, como le dije, como la historia secular, usted puede agarrar un libro de historia, el que usted quiera, confirman que el segundo reino, que en la estatua es el pecho de plata y los brazos de plata, ¿verdad? Simbolizan o representan al imperio medo-persa que vendría después, en el año 539 antes de Cristo, después del imperio de Babilonia. El siguiente que vendría es el imperio medo-persa. Luego se levantaría un tercer reino, que en la estatua es el vientre y los muslos de bronce, que representan al imperio griego, que se convirtió en una potencia mundial en los días de Alejandro Magno. Eso está en la historia secular, lo puede buscar. Alrededor del año 333 antes de Cristo, luego de que Alejandro Magno derrotara a Darío el persa. Y luego Daniel presenta el cuarto reino, al cual Daniel pone más atención, da más detalles del cuarto reino. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Aquí está la última parte de la estatua. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, este reino desmenuzará y quebrantará todo. ¡Wow! Y este cuarto reino, amado hermano, se refiere al imperio romano que vendría después, el cual sucedió a los griegos como potencia mundial en el año 168 antes de Cristo. Este reino sería muy poderoso, como dice aquí Daniel, sería fuerte, un reino que rompe todo. Y esa era una de las características del imperio romano, su poder aplastante.
Sin embargo, Daniel continúa hablando del cuarto reino, versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que será un reino dividido. Y cuando yo estudiaba esto, ahora es que la cosa se pone compleja. Pero no se preocupe, que yo no, no vamos a dar tanto detalle de esto. Daniel dice, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza, de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Con detalle cómo será el imperio romano. Daniel está diciendo aquí. Y así fue el imperio romano, amado hermano. Coja un libro y léalo. Sus reyes, ejército y su organización política lo hacían fuerte al imperio romano. Pero como dice Carballosa en su comentario, por otro lado, el imperio romano fue débil, sobre todo por la diversidad étnica de sus súbditos. Y esa división fue una de las cosas que llevó a la desgracia al imperio romano más adelante. Así dice Carballosa en el comentario. Oh, amado hermano, fíjate cómo la historia nos muestra cómo se ha cumplido esta profecía. Se ha cumplido perfectamente lo que Dios anunció cientos de años antes a través del profeta Daniel. Se ha cumplido, se ha venido cumpliendo a cabalidad. Hermanos, si nosotros podemos confiar en nuestro Señor, en sus profecías, en su palabra, podemos confiar. Ahora, Daniel no ha terminado. Falta la mejor parte, hermano. Falta la última parte del sueño. Llegamos al clímax de la interpretación del sueño en el versículo 44 y 45. Hay un quinto reino. Un quinto reino, versículo 44. Y en los días de estos reyes, dice Daniel, el Dios del cielo, que es el protagonista, nunca lo olvide, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios, el protagonista de la historia, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. En el sueño apareció, hermano, una piedra cortada no con mano, es decir, de un origen sobrenatural. Y esa piedra es nuestro bendito Señor Jesucristo. Cristo es la piedra no cortada con mano. Y esta piedra representa a nuestro Salvador, quien establecerá su reino. Un reino que permanecerá para siempre. Un reino que no tendrá fin. Como dijimos hace un momento, hermano, el sueño de Nabucodonosor apunta al Mesías, el cual vendría a este mundo. Primero a morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, para redimirnos y luego a establecer su reino. Por eso el mismo Cristo predicaba en el Nuevo Testamento, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados hermanos, nuestro Señor establecerá su reino y será un reino indestructible, un reino victorioso, un reino que será para siempre. Y nosotros los cristianos nos gozamos en eso, nos gozamos porque formamos parte de ese reino y sabemos que nuestro Señor, que vino a este mundo y murió por nosotros para salvarnos y se fue, volverá por su pueblo y reinará para siempre. Y nosotros estaremos para siempre en ese reino con nuestro Señor. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que nos da el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía en Colosenses capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y sabe lo que ha hecho? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Nuestro futuro está seguro
en las manos de ese Dios soberano que dirige la historia y que establecerá su reino. Al final del texto, al final del capítulo 2, vemos a Nabucodonosor que al escuchar la interpretación del sueño quedó asombrado, quedó maravillado. Quedó maravillado. El rey, dice el versículo 47, habló a Daniel y dijo, ciertamente, hermano, lo que nosotros debemos hacer cuando escuchamos también la interpretación del texto, reconocer a Dios, eso hizo Nabucodonosor, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, le dice Nabucodonosor a Daniel. Nabucodonosor reconoció inmediatamente que Dios es el Dios verdadero. Él es el Señor de los reyes, Él es el que revela los misterios. Increíble el sueño y aún más increíble la interpretación. Finalmente vemos al final del capítulo que Dios usó toda esta situación de sueño del rey Nabucodonosor para colocar a Daniel y a sus amigos también en una posición de preeminencia, en una posición de autoridad. Porque al final, como prometió Nabucodonosor, que al que le dijera el sueño y la interpretación, él lo iba a premiar. Eso fue lo que dijo el rey. Pues miren, lo hizo con Daniel. Al final del capítulo lo vemos, versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y ahora Dios, que dirige la historia, coloca a su hijo Daniel en una posición donde él puede ser de mayor impacto, donde Daniel puede tener un mayor alcance. Dios coloca en una posición de autoridad a uno de sus hijos y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel fue puesto en una posición de autoridad. Sin embargo, hay un detalle que no puedo terminar el sermón sin mencionarlo, que aparece en el último versículo del capítulo 2. Porque Daniel, Nabucodonosor lo colocó como jefe de todos los sabios, lo colocó en una posición de autoridad, pero Daniel, acuérdese que cuando la cosa estaba complicada, se reunió con sus amigos a orar. Daniel se acordó de sus amigos otra vez. Versículo 49, y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Él se juntó con sus amigos a orar. Estaban preocupados por la situación, oraron a Dios. Si el Señor bendijo a Daniel, Daniel también quería hacer parte de su bendición a sus amigos que estaban con él. En las malas, pero también en las buenas. Pidió al rey que lo pusieran a ellos también en posiciones de autoridad. Y dice el texto, y Daniel estaba en la corte del rey. En conclusión, amados hermanos, nuestro Señor, como dijimos al inicio, lo decimos ahora otra vez, porque esa es la enseñanza central, en esa dirección es que va el autor, en esa dirección es que va el capítulo. Nuestro Señor está en absoluto control de la historia. Él es el que determina lo que pasa. Como dijo Daniel, Él es el que pone reyes y quita reyes. Hermanos, no necesitamos una máquina del tiempo para saber el futuro. Nuestro futuro está seguro en las manos de nuestro Salvador. Nosotros somos parte de su reino y estaremos para siempre con Él. Y si aquí hay alguien sin Cristo, déjame hacerte una pregunta solamente. ¿Te gustaría a ti formar parte de ese reino? ¿Quieres tú depositar tu confianza en ese Dios que dirige la historia y que un día volverá
por nosotros. ¿Te gustaría a ti ser parte de eso? ¿Ser parte de ese reino? No te vayas de aquí sin recibir a Jesús, sin pedirle a ese Dios, a ese Jesús, sin pedirle a Cristo que perdone tus pecados. Señor, gracias por tu palabra, por este maravilloso capítulo. Gracias, Señor, por mostrarnos la fidelidad tuya en el cumplimiento de las profecías. Ayúdanos, Señor, a tener la misma fe que tenía Daniel en ti. Gracias por este texto, por tan profundo que es y por tan asombroso que es. Bendice a tu iglesia en este día, en el nombre de Jesús. Amén.